están? Bienvenidos a una nueva entrega de Linus Podcast, donde estaremos hablando con nuestro hermano pastor Bristol Reyes. Y antes de comenzar, quiero conocer su historia o quién es usted. Bien, buenas tardes, Dios le bendiga. Mi nombre, si se lo digo completo, es Bristol Ciprián Reyes Trinidad. Vengo de la provincia de Samaná y soy de la sección de Los Cacaos, hijo de Guarina Trinidad y Esteban Reyes. Y estoy por estos caminos del Evangelio desde el año 1965. Así que el primer año no fue muy bueno, aunque ya estaba bautizado en las aguas. Fui bautizado a los 3 meses de haberme convertido, y en el 67 ya pues me afirmé por completo y comenzó la lucha del subir loma, bajar loma, porque en Samaná es loma. Cuando tú vas a alguna parte a llevar el mensaje, tienes que subir loma. Desde entonces estoy caminando con el Señor y el Señor ha sido bueno conmigo. En este camino me dio una esposa y 2 hijos. Ahora somos una gran familia. Y le agradezco a Dios porque en medio de mi caminar me ha guardado, me ha dado fuerza y me ha dado a entender lo que es el mensaje de la cruz. Así que he puesto a Cristo por primero, por segundo y por tercero. Con esto digo, he puesto a Cristo como el todo de mi vida. Y hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén, amén, wow, qué bello testimonio. Pero ya para entrar en materia, ¿qué fue lo que más marcó su llamado al ministerio? El ministerio, yo estuve pastoreando en la ciudad de la Florida, y a poco tiempo de estar en el Evangelio, a mí me profetizaron. Me profetizó un señor y me dijo: tú vas a ser un predicador, pero vas a salir de este lugar y vas a predicar en otras ciudades, en otros países. Eso se quedó ahí. Pero después, cuando yo me trasladé a Puerto Rico en el 1973, día 1 de diciembre, allí en una actividad fui llamado al frente y había una mujer predicando y preguntó por mi nombre: ¿de dónde tú vienes? Y me dijo: ¿sabes qué? Tú eres un ministro de Dios. Pero a mí se me había olvidado de que yo iba a ser predicador. Y tomó el aceite del altar y me vació el aceite en la cabeza. Me quitó los zapatos y me llenó los zapatos de aceite. Así que eso pasó. Después, en otra ocasión, en la congregación nuestra, llegó un predicador y me llamó al frente y me dijo: tú eres un verdadero siervo de Dios. Tú no serás, tú eres un ministro de la Evangelio. Así que pasó el tiempo y un día en Puerto Rico me llamó el obispo y me dijo: quiero que vaya a Miami, porque yo estaba en el condado de Broward. Quiero que vaya a Miami a la iglesia de fulano y tal. Y a mí me dijo el pastor donde yo estaba: te están llamando
para probarte, para ver si la iglesia te acepta como pastor. Y entonces yo llamé a mi hijo y le dije, si me está enviando a predicar para que la iglesia me evalúe, entonces búscate a otro. Yo no vine aquí a pastorear. Él me dijo, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Sí, le estoy diciendo que yo no vine a pastorear. Así que yo no quiero pastorado. Wow. Qué... Ay. Bueno, pero vamos a pasar con la siguiente pregunta que dice, ¿cuál fue o ha sido el momento más difícil como trayectoria de usted como pastor? El más difícil que yo estuve como pastor fue el día que llamé al pastor de distrito y le dije, estoy aquí hasta el domingo, es mi último día. Ese fue el momento más difícil para tomar esa decisión. Ok. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó en esa circunstancia, en ese momento? La circunstancia, yo nunca se la he dicho a nadie. ¿Por qué dejaste el pastorado? ¿Por qué te retiraste? Nunca a nadie. Y si tú me la estás preguntando, y mira que mucha gente me lo ha preguntado, amigos míos, ministros, obispos, me lo han preguntado y yo he callado. Pero la principal razón por la que yo dejé el pastorado, y se lo digo de esta manera, fue por falta de valor. Porque no tuve el valor para decirle a un miembro de la congregación, que en ese momento era mi asistente, de decirle, tú no puedes seguir en esta posición. Y preferí salir y dejarlo y no decirle nada. Ese fue. Así que sabe una primicia que nadie la sabía. Bueno, se siente como un orgullo, no tanto orgullo que usted se haya expresado durante tantos años, no haber dicho eso a nadie, pero que hoy haya pues dando la razón de que por qué pasó eso. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un predicador y un buen siervo de Dios? La diferencia, un buen predicador, no, es que no hay ninguna. Un buen predicador tiene que ser un buen siervo de Dios. No hay diferencia. Ok, así que pasamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es el error más común que cometen los nuevos líderes o pastores de hoy en día? Un error común que se comete hoy, y lo cometen los de arriba y los del medio y los de abajo, es creer que ellos pueden hacer las cosas. Ellos, sin depender de Dios. Es como aquella persona que se autonombra pastor, el que se autonombra profeta. No lo nombró el Señor. Ellos, porque ellos creen que están capacitados para hacerlo, por lo tanto lo hacen, pero luego viene el fracaso, inevitablemente. Es algo que está pasando muy común en la comunidad cristiana, que hay algunos líderes, como bien dijo usted, que se autonombran como pastores, misioneros, evangelistas, pero en realidad no es así. Así que, ¿alguna vez pensó renunciar como en el evangelio? No. Salir del evangelio, no. No, yo en el evangelio he pasado desde el que limpia el piso hasta que fui pastor. Pasé por ser un miembro de la congregación, ser un maestro de escuela bíblica, ser un presidente de jóvenes, ser un presidente de caballeros. Todas esas posiciones yo las pasé. Ser el número uno en el consejo de la iglesia, ser el asistente del pastor. Todas esas cosas pasaron y ahí hubieron sin número de dificultades. Pero ninguna de ellas me llegó a la mente de que el primer problema, echar a correr. Yo solamente eché a correr cuando fui pastor.
¡Wow! ¿Qué lo sostuvo en pie en esa circunstancia que ya usted nos ha comentado? ¿Qué me mantuvo? La fe. La fe. La fe, cuando nos aferramos a la fe, puede venir la tormenta más grande. Puede llover lo más que llueva. La corriente no te arrastrará. Puede pasar por el desierto más insípido. No te quedarás en el desierto, porque la fe te dice, si estás en el desierto, vas a pasar, porque el desierto no es para quedarte, no es para vivirlo. Cuando llegan las pruebas no son para arrastrarte a renegar, sino para afirmarte, a confiar más en el que te llamó. Así que por la mente mía todavía, desde el 1967 hacia acá, no ha pasado por mi mente apartarme ni una pulgada del evangelio. Yo siempre he dicho, en la iglesia donde estoy, si a mí me botan por la puerta del sur, yo entro por el norte. Soy de esa manera. Y creo que una cosa que me ha ayudado mucho a mí es que en todas las congregaciones donde yo he sido un miembro, yo siempre he sido pro pastor. Y cuando tú eres pro pastor, tiene alguien que siempre va a estar pendiente de ti. No solamente el de arriba, sino que también el que está ahí va a estar pendiente tuyo y se dará cuenta de lo que sucede. Amén, aleluya. Para usted, ¿qué significa un mentor, un maestro mentor? Un mentor es un guía. Es alguien que te guía hacia una meta. ¿Por qué? Porque ese que se convirtió en mentor tuyo ha entendido la visión que tú tienes. Porque hay una visión que Dios te da y tú sigues esa visión. Y hay alguien en la congregación que se da cuenta y dice, este hermano, esta hermana está siendo tocado por el Espíritu Santo, y se le pone al lado y comienza a ayudarlo. Y cuando ves que esta persona como que se dobla de este lado, entonces esa persona viene y te levanta y tú vuelves y te enderezas. Y hay veces que la persona que está siendo mentoreada a veces se molesta y a veces pregunta, pero ¿por qué esta persona cada vez que yo tengo una dificultad aparece? Pero es que hay un Espíritu Santo que está motivando al mentor para que tú continúes hasta que llegue el momento en que Dios te coloque donde te va a colocar. Así que un mentor es alguien que te guía, alguien que te ayuda a llegar a tu meta. Amén. ¿Cómo se forma un verdadero siervo de Dios? Un siervo de Dios se forma hay una palabra que usaban mucho antes. Habían predicadores que le llamaban que eran pico de oro, pero nunca fueron a una escuela teológica. Entonces le preguntaban a esa persona, pero ven acá, ¿y dónde tú aprendiste tanto? Y la persona decía, yo fui a la universidad que se llama BOA. Ustedes tienen que haberlo escuchado. Que es Biblia, oración y ayuno. En esa escuela, para hacer lo que tú me estás diciendo, hay que entrar a la escuela de la oración, el estudio de la palabra y el ayuno. Eso te va a formar como un verdadero siervo de Dios. Amén. ¿Cómo ha cambiado su forma al ver el ministerio hasta el día de hoy? ¿Cómo ha cambiado? La forma de usted ver el ministerio, por ejemplo, el ministerio de evangelizar hasta el día de hoy. Yo he tenido que hacer cambios en mi forma y mi manera. Porque yo soy de lo que se le llama la vieja guardia. Vengo de un tiempo donde todo
todo era pecado. En el sentido Todo era pecado. Si te ponías chancleta, tú no podías salir a la calle con chancleta. Eso era pecado. Tú no te podías poner un pantalón corto porque era pecado. El hombre no se podía salir a la calle con una franela de esas que no tienen manga porque era pecado. Tú no podías ir a la playa a bañarte cuando había mucha gente porque era pecado. Tú no podías ver un juego de pelota porque era pecado. Y así sucesivamente. Era el tiempo donde todo era pecado. Es muy difícil eso. Entonces, pues, yo me formé ahí. Yo recuerdo que yo jugaba, estaba jugando softball donde yo trabajaba, y un domingo no fui a la escuela bíblica. Y cuando yo llegué a la casa de mi tía, que era donde yo vivía en ese tiempo, mi tía me dijo, ¿sabes qué? Te van a poner en disciplina. Yo dije, ¿por qué? Porque faltaste a la escuela bíblica y estaba jugando pelota. Pero ¿sabes qué es, Rocío? Para nosotros no era malo. Obedecíamos con gozo. Lo hacíamos con mucha alegría. No puede, yo renuncié, no volví a un juego. Era muy difícil. Entonces, en la época de transición, es la época cuando yo salgo de aquí y voy a Puerto Rico. Ya en Puerto Rico hay un poco más de libertad en el Evangelio. Aquí me paraban, cogía un megáfono, yo me recuerdo como ahora, ahí en Los Minas. Antes del servicio de los jóvenes, yo cogía un megáfono y me iba en una esquina y daba un culto. Y después iba a dar el culto a los jóvenes. Nadie se metía conmigo, nadie decía nada. Me fui a Puerto Rico, pero ya no tenía que pedir un permiso para ir a la esquina. Entonces, salgo de Puerto Rico y me voy a los Estados Unidos, donde está prohibido. Definitivamente. No puede tocar la puerta de la casa de la gente para entregar un tratado. Tiene que tener mucho cuidado a quién le entrega el tratado, porque si no te pueden insultar, te pueden decir 80,000 cosas. La iglesia hoy es muy diferente a cuando yo me formé. Hoy en día vivimos el tiempo cuando nada es pecado, todo está bien. Eso es lo que vivimos al momento. Así que cuando un pastor predica la sana doctrina, le llaman un roca izquierda. Está loco en lo que dice. No sabe por qué, porque está predicando la sana doctrina. Pero es mejor predicar la sana doctrina y estar bien con Dios y no predicar cualquier cosa y estar bien con el mundo. Porque si el mundo está dentro de mí, hay problema. Yo tengo que estar ahí en el mundo, pero el mundo no puede estar dentro de mí. Así que he tenido que pasar por la transición y lo que estoy viviendo ahora. Cuando predico ahora, muchas cosas que decía antes, ahora no las digo. No las digo. Sencillamente, hay veces que viene a la mente decirlo y digo no. Y estoy predicando en la iglesia de Dios. Pero digo no voy a decir eso. Porque entiendo que la gente que me está escuchando no es la misma persona que se formó conmigo. Estoy predicando a otra generación. Y tu generación no es igual que mi generación. Pensamos diferente, actuamos diferente, caminamos diferente, hasta nos vestimos diferente. Entonces, tienen que hacer los ajustes. Tus padres que están frente a una iglesia ahora, ellos también están haciendo ajustes. Porque hay cosas que ellos cuando se formaron, la hacían en la iglesia, ahora no hacen en la iglesia. Sino porque estamos en otra generación. Tú sabes que las generaciones ahora hasta tienen su nombre, que son los millennials, son todas esas cosas. Por eso, así es. Bueno, comenzamos con la otra pregunta.
de Dios, uy, es que yo no podría decir esta, porque es que todas las que he aprendido de Dios son grandes, demasiado. En la iglesia de Jesucristo, cada lección tiene un propósito. Entonces ninguna es menor que la otra, porque estamos hablando de Dios. Y para Dios, el día y la noche es lo mismo. El día de ayer que pasó y el de hoy es lo mismo. O sea, y cada vez que Dios te da una visión, te muestra algo, tiene un propósito para hacerlo. Se dice que cada momento en el Evangelio es igual de importante. Es igual. Yo te podría decir, bueno, el día que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, eso fue un día maravilloso. Eso fue un día maravilloso. Pero el día que yo me convertí, el día que me dijeron, hermano, usted se va a quedar pastoreando esta iglesia, porque así como me mandaron a pastorear, a mí no me lo preguntaron, me dijeron, usted se queda pastoreando esta iglesia. ¿Sabe qué? Eso es explosivo dentro de ti, es una revolución que se te arma. Pero no sabe cuál es, bueno, ok, te lo dice, te lee. Bien. ¿Qué te digo? Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, fue algo muy chocante, porque no estábamos cantando, no estábamos orando, estábamos meditando y estábamos en una casa de familia donde habíamos ido a visitar a una enferma y la familia eran inconversos y eran enemigos del Evangelio, y así que todo lo que estábamos haciendo allí era secreto. Era un secreto. Era la mamá de un coronel de la Marina de Guerra y él con su mujer, esa gente no quería saber del Evangelio, y la mamá se había convertido y estaba en la casa de él. Y nosotros llegamos allí y recuerdo como ahora cuando el tío mío dice, ¿sabe qué? Vamos a orar, pero en silencio. Vamos, antes de comenzar a orar, vamos a guardar un minuto de silencio, nadie va a decir nada. En un minuto y luego comenzamos a orar. Y en el minuto de silencio exploté yo, hablando en lenguas. Estábamos de rodillas y yo comencé a hablar en lenguas. Y recuerdo como ahora mi tío se levanta de donde está y viene y me pone la mano. Y yo recuerdo que Dios, séllalo, Señor, séllalo, Señor. Yo hablo en lengua cada rato, no sé lo que estoy diciendo, pero hablo en otras lenguas. A veces en mi habitación orando, ahí comienzo. Yo digo que el mejor lugar para hablar lengua es en tu aposento. Es el mejor lugar. Ahí no escandaliza a nadie, ni nadie te interrumpe. Wow, una circunstancia que ha pasado, pero todavía usted seguirá de pie. Así que la siguiente pregunta dice, ¿qué consejo le daría a su yo del pasado al entrar al ministerio? Ese yo, el yo mío, yo traté de matarlo muy temprano. Muy temprano. Y si tuviera que aconsejarme yo mismo, para si fuera llamado al ministerio, porque ya fui llamado y dije que no, otra vez. Cuando me llamaron, después que salí, me llamaron y me preguntaron, ¿está listo para la segundo compromiso? Yo dije, obispo, lo siento, yo no estoy para pastorear. Así que yo le diría a ese, examínate primero y busca muy profundo en Dios si verdaderamente es Él que te está llamando o sencillamente es la opinión de ese ministro, de ese obispo
de ese pastor que te recomendó para que entre a ese ministerio. ¿Eres tú, Señor, o son ellos? Buscar esa dirección de Dios. Porque muchas veces entramos en un ministerio no porque Dios nos está entrando. A veces entramos por nosotros mismos, porque tenemos el anhelo y el deseo de hacer algo más que lo que estamos haciendo, o queremos a veces hacer lo que hace el otro, o el pastor a veces ha descubierto en ti una cualidad que ni siquiera tú la sabes, pero el pastor la está entendiendo. Y entonces él es el que te está empujando, pero no Dios que te está empujando. Y eso es muy peligroso. Hay una palabra en la Biblia, cuando dice la Biblia que va a venir un momento cuando Dios le dirá a algunas personas, apartados de mí, y le va a decir, no, pero si yo predicaba tu palabra, los enfermos se sanaban, los demonios huían, la gente se salvaba, y él te va a decir, oye, te dije que no te conozco, que yo no sé qué tú eres. Y eso va a pasar mucho en las iglesias, porque muchas veces en las iglesias nos gusta hacer el trabajo que hace el otro, no el que Dios tiene para ti. Y si tú haces el trabajo de otro, no estás haciendo la voluntad de Dios, estás fuera de la voluntad de Dios. Es algo que hay que procurar de arriba. Yo le dije ahorita, y me profetizaron, me hicieron, me dijeron, pero yo nunca vi la voz de Dios, ni nunca vi ninguna revelación. Y eso a mí siempre me tenía en intriga. ¿Estoy ocupando el lugar de otro o estoy realmente donde Dios me quiere tener? Amén, amén. Así que la siguiente pregunta dice, ¿qué legado le daría a los nuevos líderes, pastores, evangelistas de esta nueva generación al renunciar pues lo que Dios le ha otorgado a ellos? Ay, ay, ay. ¿Qué consejo yo le daría a los nuevos ministros? Bueno, yo acabo de decirte ahora mismo lo que yo entiendo que se debe hacer cuando tú crees que estás siendo llamado por Dios. Al ministerio en el Evangelio no se puede entrar a tomar posiciones corriendo. Porque muchas veces las emociones traicionan a uno. Entonces uno no puede entrar porque el Evangelio no es una empresa privada de papá, no es una herencia que me dejó mi abuelo. El Evangelio es algo de otro mundo. Hay que entender, cuando hablamos del Evangelio hablamos de Dios, estamos hablando de Jesucristo. Yo en una ocasión le dije a alguien en estos días, porque estaba hablando de la iglesia, yo le dije, espérate. Allá afuera hay una pared en la iglesia, pero cuando tú pasas esa pared para adentro, tienes que caminar de otra manera, tienes que hablar de otra manera y tienes que hablar de otra manera. Porque cuando estamos en los lugares santos, sagrados, nos tenemos que comportar como tal, recordando lo que el Señor le dijo a Moisés cuando lo llamó desde la zarza. Le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y la Biblia dice que cuando Moisés preguntó, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Jacob, el Dios de Isaac. Y se preguntará, ¿por qué el lugar donde tú estás es santo? Porque es el lugar donde Dios está, y donde Dios está, todo es santo. Porque el que está ahí lo santifica. Así que cuando entramos a los predios de la iglesia, todo es santo. Hay un problema que muchas veces subimos y bajamos al altar como si fuera el
muchacho cuando se sube a la cama de papá y mamá, se baja y se sube, y se baja y se sube, y a veces nadie le dice nada. Y hay veces que si alguien viene y le dice, oye niño, tú no puedes hacer esto, viene la mamá y le dice, oye, ¿quién eres tú para correr mi hijo? Entonces pasan situaciones dentro de las congregaciones que no crecen, congregaciones que se quedan estancadas, porque toman la iglesia como si fuera propiedad de sus padres. Esto es una herencia. Y hay muchos ministros que son así también. Inclusive hoy en día, las iglesias, los pastorados están siendo heredados. Y muchos de esos que toman la posición no quieren, pero otros los obligan a que la tomen. Así que hay que tener sumo cuidado. Hay que buscar la dirección de Dios en todo y procurar estar seguro. Dios me está llamando a hacer esto, porque cada uno de nosotros ha sido llamado con un propósito. Gracias, hermano Bristol, por haber estado aquí en este podcast, dándonos consejos como legado y algún consejo que le quiera dar a los jóvenes de hoy en día. Bien, ya para finalizar, siempre hay una palabra que uno tiene guardada, porque yo fui joven y la palabra escrita que el Señor nos ha dejado me dice que fuiste joven y envejeciste, pero es importante, el Señor está en cada uno de tus tiempos. Y aunque a veces las personas mayores olvidamos que fuimos jóvenes, lo olvidamos, no nos acordamos. Pero yo le quiero decir a la juventud que escucha esta entrevista que el joven de hoy está pasando por las mismas situaciones y dificultades que pasamos nosotros cuando fuimos jóvenes. En nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, no ha cambiado. El mundo lo que hace es que gira y gira. Pero debemos de tener presente que en la juventud es donde está la fuerza y debemos de aprovechar los años de jóvenes, porque pueden venir años cuando no podamos hacer nada. Así que a los jóvenes, aprovecha tu juventud, porque joven se es una sola vez. Se acabó la juventud, entra en otra etapa de tu vida. Mientras tú seas joven, disfruta tu vida, sirve y adora a tu Señor, y donde el Señor te lleve, allí sirve al Señor con gozo y alegría. La recompensa es algo que está asegurada. No temáis, pueblo, el Señor está con vosotros. Dios le bendiga.